Hola a todos. La verdad es que cuando uno va cumpliendo años y cruza esa barrera de los 45 o 50, empieza a darse cuenta de que el cuerpo ya no perdona como antes, y que aquellas costumbres que teníamos tan arraigadas desde jóvenes empiezan a pasarnos factura de formas que nunca hubiéramos imaginado. Recuerdo que cuando tenía 20 años podía comer cualquier cosa a cualquier hora, dejar la comida fuera de la nevera, meter el tupper en el microondas sin pensar en nada más que en saciar el hambre y seguir con mi vida. Pero hoy en día las cosas han cambiado drásticamente. Uno empieza a ir al médico. Los análisis de sangre ya no salen perfectos. Empezamos a escuchar palabras que nos asustan como colesterol, hipertensión, inflamación crónica y, la más temida de todas, el cáncer. Sé que es una palabra que nadie quiere escuchar, que nos hiela la sangre, pero tenemos que ser valientes y mirar de frente a los hábitos que hemos normalizado en nuestras cocinas, porque, sin saberlo, podríamos estar envenenando silenciosamente a uno de los órganos más nobles y trabajadores de nuestro cuerpo, el páncreas. El páncreas trabaja para nosotros en absoluto silencio cada día de nuestra vida, produciendo las enzimas necesarias para digerir lo que comemos y la insulina para controlar el azúcar en nuestra sangre. Nunca nos pide nada a cambio. No se queja hasta que ya es demasiado tarde. Y nosotros, por pura ignorancia o por la prisa del día a día, lo estamos castigando al recalentar ciertos alimentos que, al pasar por un segundo proceso de calor, sufren reacciones químicas terribles. A nuestra edad, la inflamación celular se acumula. Nuestro sistema inmunológico ya no limpia las toxinas con la misma eficacia, y nuestras células son mucho más vulnerables a las mutaciones. Por eso hoy quiero hablarte de 5 alimentos cotidianos, cosas que seguro tienes ahora mismo en tu nevera, que jamás deberías volver a recalentar si quieres proteger tu salud y alejar el fantasma de enfermedades graves como el cáncer de páncreas o de colon. El primer alimento de esta lista te va a sorprender muchísimo, porque siempre nos han dicho que es de lo más sano que podemos poner en nuestro plato. Me refiero a las verduras de hoja verde, especialmente las espinacas, las acelgas y el apio. Imagínate la escena típica. Un domingo por la tarde, te preparas una buena sartén de espinacas salteadas con un poquito de ajo y aceite de oliva virgen extra. Te quedan verdes, brillantes, perfectas. Te comes una parte y te sientes genial, porque estás comiendo sano, haciendo exactamente lo que el médico te recomendó. Lo que sobra lo guardas en un recipiente y lo metes a la nevera para llevártelo al trabajo al día siguiente. El lunes al mediodía sacas tu recipiente. Lo metes al microondas durante 90 segundos. El olor es el mismo, el sabor es el mismo, pero lo que te estás comiendo ya no es el mismo alimento. Aquí es donde entra la química y donde nos jugamos la salud. Resulta que todas las verduras de hoja verde contienen de forma natural unos compuestos llamados nitratos, que en su estado fresco son completamente inofensivos e incluso beneficiosos para dilatar las arterias y mejorar la presión arterial. De hecho, muchos deportistas toman zumo de remolacha por esta misma razón. Sin embargo, cuando tú cocinas esas espinacas y luego las dejas enfriar y reposar, las bacterias que están presentes de forma natural en la comida empiezan a convertir esos nitratos inofensivos en nitritos. Hasta aquí el cuerpo podría manejarlo, pero el peligro mortal ocurre cuando le aplicas calor por segunda vez. Ese segundo golpe de calor, ya sea en el microondas o en la sartén, hace que esos nitritos reaccionen con los aminoácidos de la propia verdura y se formen unos compuestos llamados nitrosaminas. Grábate esa palabra a fuego en la cabeza. Nitrosaminas. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud tienen clasificadas a las nitrosaminas como probables carcinógenos humanos. Tienen un efecto genotóxico, lo que significa que tienen la capacidad de entrar directamente en el núcleo de tus células y dañar tu ADN desde adentro, provocando las mutaciones que con los años pueden desencadenar un cáncer, especialmente en el tracto digestivo y el páncreas. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Dejar de comer espinacas? Por supuesto que no. La solución es cambiar el hábito. Cocina únicamente la porción exacta que te vas a comer en ese momento. O si te sobra, cómetela fría en una ensalada. Está deliciosa
y te aseguras de no estar fabricando veneno en tu propia cocina. Pasemos al segundo peligro, que es uno de los errores más comunes y dañinos que cometemos en la cultura hispana: el aceite recalentado y los alimentos fritos. Todos hemos visto en casa de nuestras madres o abuelas esa sartén o esa freidora con un aceite que se guarda para usarlo una y otra vez, o esas sobras de croquetas, empanadas o patatas fritas que metemos al microondas o volvemos a pasar por la sartén al día siguiente. A partir de los 45 años, nuestras arterias y nuestro hígado ya no toleran este maltrato. Cuando sometes un aceite a altas temperaturas para freír, su estructura molecular se degrada y se oxida. Si coges ese alimento ya frito, que ha absorbido ese aceite, y lo vuelves a calentar, o si reutilizas el aceite de la sartén, estás llevando esa grasa a un punto de oxidación extremo donde se liberan cantidades masivas de radicales libres y aldehídos tóxicos. Estas sustancias atacan directamente a tus células y causan una inflamación sistémica brutal. Además, cuando recalientas alimentos fritos ricos en almidón, se dispara la producción de acrilamida, otro compuesto químico altamente tóxico, que se forma cuando los carbohidratos se tuestan o se fríen a altas temperaturas. La acrilamida está directamente vinculada con el daño celular y el aumento del riesgo de varios tipos de cáncer. Imagínate el daño que le haces a tu páncreas cuando tiene que segregar enzimas para intentar procesar una comida que es literalmente un bloque de estrés oxidativo. Las grasas trans y los aceites oxidados destruyen tu salud cardiovascular y celular. Si tienes algo frito en la nevera y te lo quieres comer, no lo vuelvas a freír en aceite jamás. Caliéntalo en seco en el horno a temperatura baja o en una freidora de aire sin añadir ni una gota más de grasa. O mejor aún, evita comer frituras recalentadas por completo. El tercer alimento que debemos vigilar muy de cerca es un salvavidas en muchas de nuestras cenas rápidas: el pollo. El pollo asado o a la plancha que nos sobra del domingo suele acabar en el microondas el lunes o el martes. El problema con el pollo, y en general con las aves, es su altísimo contenido en proteínas. Cuando cocinas el pollo por primera vez, las proteínas se desnaturalizan de una forma que nuestro estómago puede digerir y aprovechar para mantener nuestra masa muscular, algo que a nuestra edad es fundamental. Pero cuando coges ese pollo frío de la nevera y lo sometes a las microondas, que calientan agitando las moléculas de agua a una velocidad vertiginosa, o lo vuelves a pasar por la sartén a fuego fuerte, la estructura de esas proteínas cambia por completo y se vuelve extremadamente difícil de digerir. Esta mala digestión no solo te va a provocar gases, pesadez o acidez, sino que a largo plazo esas proteínas mal digeridas fermentan y se pudren en tu tracto intestinal, alterando tu microbiota y generando una inflamación crónica en el intestino que termina afectando al páncreas y al hígado. Además, si ese pollo se recalienta a temperaturas muy altas, pueden formarse aminas heterocíclicas, que son compuestos cancerígenos conocidos. La mejor forma de aprovechar el pollo sobrante es, sin duda, comerlo frío, desmenuzado en una buena ensalada con aceite de oliva. O si necesitas comerlo caliente, hazlo a fuego muy lento en una cazuela con un poco de caldo para que no se resequen ni se alteren bruscamente sus proteínas. Llegamos al cuarto alimento. Y aquí sé que a muchos les va a doler porque es un alimento básico en nuestra dieta: las patatas o papas. Hervimos patatas para hacer un puré o un guiso, nos sobran, las guardamos en la nevera y al día siguiente las calentamos en el microondas. A nivel químico, la patata es puro almidón. Cuando cueces una patata y luego la dejas enfriar en la nevera, ocurre algo maravilloso en su interior. Ese almidón normal se transforma en lo que los científicos llaman almidón resistente. Este almidón resistente es una de las cosas más sanas que le puedes dar a tu cuerpo, porque funciona como fibra prebiótica, es decir, alimenta a las bacterias buenas de tu intestino, mejora la sensibilidad a la insulina y no te sube el azúcar en sangre, lo cual es un descanso tremendo para tu páncreas. Pero, ¿qué pasa cuando coges esa patata fría llena de almidón resistente y la metes al microondas hasta que queme? Que destruyes completamente esa estructura maravillosa, alteras el almidón y, lo que es peor,
facilitas la formación de acrilamida si hay zonas que se resecan o se tuestan demasiado. Una patata cocida que se fríe por segunda vez es un desastre metabólico. Y no olvidemos el riesgo bacteriano. Si las patatas cocidas se han dejado enfriar a temperatura ambiente durante mucho tiempo antes de ir a la nevera, pueden desarrollar la bacteria del botulismo. Y un recalentado rápido en el microondas no va a destruir esas toxinas. La solución es simple y además es un favor enorme que le haces a tu salud. Cómete las patatas sobrantes frías. Una ensalada campera de patata fría, con un buen chorro de aceite de oliva, vinagre y unas hierbas frescas, no solo es deliciosa, sino que es un auténtico superalimento que cuida de tu páncreas, reduce tu riesgo de diabetes y mantiene tu intestino desinflamado. Y por fin llegamos al quinto alimento, el gran protagonista de los tuppers de todo el mundo, el arroz. Todos hacemos arroz de más para tener para varios días. Es práctico y económico. Pero el arroz esconde un secreto muy oscuro si no se maneja bien. El arroz crudo contiene a menudo esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son tan resistentes que sobreviven perfectamente a la cocción. Cuando tú dejas la olla de arroz encima de la encimera de la cocina para que se enfríe tranquilamente. Antes de meterlo en la nevera, esas esporas que han sobrevivido encuentran el ambiente perfecto de humedad y temperatura cálida para germinar y empezar a multiplicarse a una velocidad aterradora, produciendo toxinas que son altamente resistentes al calor. Cuando al día siguiente sacas tu tupper de arroz y lo metes al microondas hasta que sale humo, crees que has matado todo lo malo, pero te equivocas. El calor matará a las bacterias, pero no destruirá las toxinas que ya han fabricado. Consumir estas toxinas provoca inflamación gástrica, diarreas y vómitos. A los 20 años te tomas una manzanilla y se te pasa, pero a los 50, someter a tu sistema digestivo a estas microintoxicaciones recurrentes crea un estado de estrés inflamatorio crónico en todo tu tracto gastrointestinal. Esta inflamación constante desgasta tus defensas y obliga a tu páncreas y a tu hígado a trabajar horas extras para desintoxicarte. El consejo médico innegociable con el arroz es, en cuanto termine de cocerse, enfríalo lo más rápido posible, no lo dejes en la cocina más de 1 hora. Mételo en la nevera y por favor consúmelo antes de que pasen 24 horas. Horas. Si lo vas a recalentar, hazlo asegurándote de que esté humeante por todas partes. Pero recuerda que si hubo toxinas, el calor no las borrará. Y antes de terminar, necesito hablarte de algo que es tan peligroso o más que los propios alimentos, y es el recipiente en el que los estás calentando. Sé que es cómodo sacar el tupper de plástico de la nevera y meterlo directamente al microondas, pero te ruego que dejes de hacerlo inmediatamente. El problema no son las ondas del microondas en sí, que no son radioactivas ni te van a dar cáncer por estar cerca del aparato. El problema real es el plástico. Cuando el plástico se calienta, libera una serie de sustancias químicas derivadas del petróleo, como el bisfenol A o BPA y los eftalatos, que migran y se filtran directamente en la comida que te vas a comer. Estas sustancias son conocidas médicamente como disruptores endocrinos. Esto significa que una vez dentro de tu cuerpo, se comportan como si fueran hormonas reales, volviendo loco a tu sistema endocrino. A nuestra edad, cuando ya estamos lidiando con los desajustes de la menopausia o la andropausia, meter disruptores endocrinos en sangre es echar gasolina al fuego. El BPA está íntimamente relacionado con el aumento alarmante de casos de cáncer de mama en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres. Estas toxinas se acumulan en la grasa corporal y alteran el funcionamiento del páncreas, favoreciendo la resistencia a la insulina y la obesidad. Por favor, a partir de hoy, si vas a usar el microondas, pasa la comida a un plato de cristal, cerámica o vidrio templado. Cuesta 1 minuto más fregar un plato, pero ese minuto te puede salvar la vida. Quiero que sepas que el objetivo de toda esta información no es meterte miedo en el cuerpo ni amargarte las comidas. El miedo paraliza y no sirve de nada. El objetivo es darte poder, darte el conocimiento para que esta misma noche, cuando abras la nevera, tomes decisiones diferentes.
Si llevas años recalentando el arroz de mala manera o friendo 2 veces las cosas, no te desesperes pensando que ya es tarde. El cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración y sanación que nos asombra a los médicos todos los días. Las células dañadas se reemplazan constantemente por otras nuevas. La inflamación crónica puede revertirse y tu páncreas puede recuperarse si empiezas a tratarlo con el respeto que merece. Eres dueño de tu salud y cada pequeña decisión que tomas en tu cocina cuenta. Así que cambia el plástico por el cristal, come tus verduras de hoja verde y tus patatas en frío. No juegues a la ruleta rusa con el aceite recalentado y trata con cuidado tus sobras de pollo y arroz. Si esta charla te ha hecho pensar en alguien a quien quieres, tu pareja, tu hermana, ese amigo que siempre se lleva la comida recalentada al trabajo en tuppers de plástico rayado y que nunca ha escuchado nada de esto, compártele esta información ahora mismo. No lo dejes para mañana.